Mateo 28, 18. Matthew 28:18. Cuando esté ahí, diga amén. When you're there, saying amen. Mateo 28, 18. Matthew 28:18. También mis hijos están aquí con nosotros esta mañana. My children are also here this morning joining us. Ellos, dos de ellos nacieron aquí. Two of them that were born here. Dejaron sus huellas en la escuela dominical. ¿Verdad? They left their, Kids gang. their footprints there in the kids gang. Mateo 28, 18 Matthew 28:18. dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and in earth. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Vamos a hacer una oración y ahorita se sienta. Amen. We're going to make a prayer, and then you're going to be able to sit down. Ayúdeme a orar, Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu presencia que está en este lugar. Thank you, Lord, for your presence that's here already in this place. Señor, yo te doy a ti la gloria y toda la honra. Lord, I give you all the glory and all the honor. Amén y amén. Amen, Puede tomar su amen. asiento. You may be seated. Yo sé que ahorita están en un mes, en un tiempo You're in a time, in a month, de la visión, hablando de la visión. talking about the vision. ¿Cuántos aman la visión de nuestro ministerio? How many love the vision of our ministry? Y ahorita están en ¿qué miramos en la visión? What do we see in the vision? ¿Qué miramos en la visión? Y cuando el pastor me dio el tema de lo que están compartiendo, And when the pastor gave me the topic that you guys are sharing, el Señor puso este mensaje en mi corazón. the Lord put this message in my heart. No la agarré de TikTok I didn't get it from TikTok, ni de AI, ni de, pero el Señor puso este mensaje en mi corazón but he deposited this message in my heart. y me puse a pensar qué miro en la visión. And I began to think, what do I see in this vision? Well, I see back to the future. Yo miro para atrás en el futuro. See, I see back to the future. Yo miro hacia atrás y hacia el futuro. I see to our humble beginnings. Miro a nuestros principios humildes. See, sometimes we need to look back Si en veces tenemos que voltear hacia atrás to our humble beginnings, a nuestros humildes principios to what brought us to where we at today. que nos trajo a donde estamos hoy. It's good, it's very important. Es bueno, es muy importante. Not to forget our humble beginnings De no olvidar nuestros principios humildes that started here in East LA. que empezaron aquí en el este de Los Ángeles. So my question was, what was it that started this vision? A mí mi pregunta es, ¿qué es lo que empezó esta visión? So quiero usar como ejemplo I want to use as an example, la iglesia primitiva en la palabra de Dios en la Biblia. I want to talk about the first church in the Bible. Porque como ministerio esa iglesia es nuestro ejemplo. Because as a ministry, that very church is our example. La iglesia primitiva, la primera iglesia que comenzó. It was the first church that began there. Porque el evangelio comenzó hace más de 2000 años. Because the gospel began over 2,000 years ago. Y está registrada en el libro de los Hechos. And it is registered in the book of Acts. Comenzó con 11 discípulos. It began with 11 disciples. Y al mirar los principios de esta iglesia primitiva, And to see the first beginnings of this first church, pude mirar dos cosas bien importantes. I was able to see two important things. Que
pudieron establecer esta iglesia? They were able to establish this church. Lo primero que podemos mirar eran 120 personas What we were able to see is 120 people began en el aposento alto. in the high place. Después de que Jesús ascendió al cielo, After Jesus ascended to heaven, dice que estaban ahí en el aposento alto they were in that upper room, y fueron llenos con el Espíritu Santo and they were filled with the Holy Spirit ahí en el día de Pentecostés. on Pentecost Day. ¿Cuántos saben que es bien importante ser llenos del Espíritu Santo How many know that it is important to be filled with the Holy Spirit para llevar esta visión hacia adelante? to be able to carry this vision forward? Pero algo más que yo pude mirar, que me quiero enfocar el día de hoy But something else that I saw that I want to focus on y today, que Dios ha estado ministrando en mi corazón, and that God has been ministering to my heart, es el mensaje que esta iglesia primitiva predicaban. and it was the message that this first church began to preach. Y era un mensaje sencillo. It was a simple message. Era el mensaje sencillo de la cruz. It was the simple message of the cross. Aún Pedro, su primer mensaje, Even Peter in his first message, su primera predicación his first preaching en la primera iglesia primitiva, in this first beginning church in Acts. ¿usted sabía lo que predicó Pedro? Did you know what Peter preached that day? Que más de 3,000 personas More than 3,000 fueron people, transformadas con este mensaje sencillo de la cruz. and they were transformed, changed by this simple message of the cross. Lo que Pedro predicó en su primer mensaje fue el mensaje de la You cruz. see, the first message that Peter preached was a message on the cross of Voltee Christ. su Biblia conmigo. Turn your Bibles. Vamos a mirar ahí en Hechos 2:14. We're going to see there in Acts 2:14, Vamos a mirar para atrás and we're going to go back and see y al futuro. and into the future. Hechos 2:14, lo voy a leer rápidamente. I'm going to read it quickly. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os es notorio y oíd mis palabras. But Peter, standing up with 11, raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Y Pedro está hablando de Jesús. El versículo 23 dice: a este, entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. And Peter, talking about Jesus, said, him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Dios ha resucitado a Jesús y nosotros mismos somos testigos de ello. In this Jesus, God raised up, of which we are witnesses. Dice: sepa pues el 30, vamos a leer el 33, y está ahora sentado a la diestra de Dios. And therefore, being exalted, he is at the right hand of God. Sepas pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. And therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Y el 37, después que acabó de predicar, dice: al oír esto se compungieron de corazón. En otras palabras, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Now then they heard, and they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. El 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día
como 3,000 personas. Then those who gladly received his word were baptized. In that day, about 3,000 souls were added to them. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que predicó Pedro? And I asked myself, what is it that Peter preached? Lo que Pedro predicaba era Jesús. What Peter preached was El Jesus. mensaje de la cruz. The message of the Come on, cross. que Jesús murió y resucitó That Jesus died and rose para again perdonar nuestros pecados, to forgive us of our para sins, darnos salvación. to give us salvation. Yo vengo a dejarte saber, I'm here to let you know sí, que el mensaje de la cruz, that the message of the cross, come on, este mensaje no ha cambiado. this message has not El changed. mensaje de la cruz tenía poder The message of the cross had y power continúa teniendo poder el día de hoy. and continues to have power till this day. Si en los principios humildes de nuestro ministerio, In the humble beginnings of our ministry, esto fue lo que Pastor Sani predicaba, this is what Pastor Sonny preached. fue lo que predicaban los pioneros, This is what the pioneers los preached. ancianos de nuestro ministerio. The elders of our ministry, Predicaban el mensaje sencillo de la cruz. they preached the simple message of the cross. Y así como los que mataron a Jesús, And just like the ones that killed los que Jesus, crucificaron a Jesús en la cruz, the ones that crucified Jesus upon the fueron cross, salvos por este mensaje de la cruz. they were saved by the message of the same of the cross. Sí, hace más de 50 You años. see, more than 50 years ago, Este ministerio comenzó aquí en el este de Los Ángeles this ministry began here in East Los y Angeles. empezaron a predicar este mensaje. They began to preach this message. Empezaron a predicar el mensaje de la cruz. They began to preach the message of the cross. Y drogadictos fueron transformados. Drug addicts were Come on, transformed. pandilleros, Gang members, prostitutas, prostitutes, empezaron a ser transformados they began to be transformed por el poder del mensaje de la cruz. by the power of the message of the cross. So no podemos dejar So we cannot allow de predicar el mensaje de la cruz, stop preaching the message of the cross. porque si algo va a cambiar a las vidas el día de hoy, Because if lives are going to be changed va a today, ser el mensaje poderoso de la cruz. and it is because the powerful message of the cross. Come on, usted y yo estamos aquí Vamos, tú y yo, we are here porque alguien nos predicó el mensaje de la cruz, because somebody preached to you the message of de the que había cross. esperanza en el mensaje de la cruz. That there was hope in the message of the cross. El día de hoy On this day, tiene el mismo poder para cambiar a cualquier persona. it still has the same power to change any life today. Come on, madre, si tú le estás creyendo a tu hijo, Mother, if you are believing for your child, para Dios no hay nada imposible. for God nothing is Este impossible. mensaje de la cruz This message of the cross, tiene poder para cambiar a cualquier persona. it has the power to change any person. Si este mensaje pudo cambiar esa gente mala que odiaba a Jesús, You see, this message changed those evil people that killed Jesus, que aún lo crucificaron that even crucified him. en estos días de maldad. In these evil days, Hay mucha gente there's a lot of people mala que odia a Jesús, that are evil and they hate Jesus, que odian a los cristianos. that hate the Christians. Pero yo vengo a dejarte saber But I'm here to let you know que hay una respuesta para ellos también. but that there's an answer also for them. Que podemos decir, man, voy a orar por ellos. That we can say, you know what, I'm going to pray for them. Pero yo vengo a dejarte saber, no nomás orar por ellos, I'm here to let you know, not only pray for pero them, creer en el mensaje de la cruz, but believe in the message of the que cross puede cambiar esa gente también. that can change those Que el people's Señor lives. dio su vida por ellos también. That the Lord gave his life also for them. Primera de Corintios 1:18 dice, 1 Corinthians 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. but to us who are being saved, it is the power of God. ¿Cuántos pueden reconocer
How many can recognize que no hubo nada que nos pudo cambiar? that there was nothing that can change Nada us? nos pudo cambiar. Nothing was able to change us. Intentamos muchas cosas, We tried so many things, pero ahora reconocemos but now we que recognize solo el poder de Cristo Jesús that only the power of pudo Jesus cambiar Christ nuestras vidas. was able to change our lives. So, el poder de la cruz, el mensaje de la cruz, So therefore the power and the message of the cross puede cambiar a cualquier persona. can change any individual. Si la visión nos transforma, You see, vision transforms us, pero solo sucede después but it only happens after de que el mensaje de la cruz nos salva, that the message of the cross saves perdona us, nuestros pecados. forgives our sins. Si la religión, la iglesia, See, religion, church, no te va a salvar, it's not going to save lo you. único que te va a salvar The only thing that's going to save es you, el mensaje de la cruz, it is the message of the lo que cross. Jesús hizo en la cruz. What Jesus did on the La cross. palabra del Señor dice: el que invocare mi nombre será salvo. The Bible says that he who calls upon the name of the Lord shall be saved. So, ¿cuál es este mensaje de la cruz? So what is this message of the cross? Si aún tú te preguntas, ¿cuál es ese mensaje? If you even ask yourself, what is this message? ¿Por qué ese mensaje que predicaba Pedro? Why is it that message that Peter preached? Ese mensaje que predicaban los discípulos. That message that the disciples Ese preached? mensaje que predicaba Pablo. That message that the apostle Paul ¿Qué era preached? ese mensaje que tenía poder? What was this message that had power? Si este mensaje es el mensaje de la You cruz. see, this message is the message of the cross. Y yo te voy a animar que tomes tu Biblia I want to encourage you to take your Bible right now. y ábrela Colosenses 2:13. Open up to Colossians 2:13. Ahorita voy a entrar al mensaje, Right now I'm going to enter into the message. pero Colosenses 2:13, Colossians 2:13. sí trajo su Biblia, ¿verdad? I mean, you brought your Bible, amen? O sea que venimos a la iglesia esta mañana. I mean, we came to church this morning. So, tome su Biblia, So take your Bible, Colosenses 2:13. Colossians 2:13. ¿Ya llegó? Did you arrive? Si no ha llegado, If you have not arrived, nomás actúe como que sí ya llegó, ¿verdad? just act like you already arrived. Aunque está en Génesis. Even though Aleluya. you're in Genesis. Hallelujah. Colosenses 2:13 Colossians 2:13. dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he made alive together with him, having forgiven you all trespasses. Anulando el acta de los decretos, en otras palabras, los cargos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Y despojando, en otras palabras, desarmando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, en otras palabras, los avergonzó públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. The cross. ¿Cuántos entendieron estos versículos? How many understood these verses? No más dos. ¿Cuántos lo Only entendieron? two. How many ¿Cuántos understood pusieron this? atención? How many paid attention? Dice la palabra de Dios The word of God says que Jesús tomó el acta that Jesus took upon that charge de los cargos of the charges que that were estaban en contra de nosotros. against us. Él las tomó cada una de ellas. He took each and one of them. Él tomó esa acta de cada uno de nosotros He took that decree that was against us porque éramos culpables. because we were guilty. Come on. Y él las tomó y las clavó en la cruz. He took them and he nailed them upon the cross.
cross. Él agarró tus pecados. He took your sins. Tú eres convicto. You are a Él convict. tomó esas actas, He took those writings, esos cargos que estaban en contra de nosotros. those charges that were against Y you. dice la palabra de Dios And the word of God que says, Jesús las clavó en la cruz. He says that he nailed them to Él the cross. desarmó, despojó a los principados He disarmed the principalities y a las potestades and the powers of evil. y los exhibió públicamente, And he did a spectacle of them, overcoming them, triunfando sobre ellos en la cruz. triumphantly them over the cross. Come on, ¿cuánto le dan gracias a Cristo Jesús? Someone, come on, how many thank God for that? Dice que los principados, It says that the las principalities potestades and the powers que nos tenían esclavizados un día, that had us bound one que nos day, tenían condenados, that had us que condemned one day, pensamos que ya no había salida. we thought that there was no way Yo out. vengo a dejarte saber I'm here to let you know que no tienen poder sobre nosotros. that they no longer have power over us. Jesús los venció en la cruz. Jesus overcame them in Ahora the tú y yo cross. somos libres. Now you and I, we are Si tú has free. aceptado a Cristo If Jesús, you have accepted Jesus Él ha Christ, perdonado tus pecados. He has forgiven your Ahora sins. somos justos. Now we are righteous. So este es el mensaje que tenemos que continuar predicando. So this is the message we got to continue to El preach. mensaje de la cruz. The message of the cross. Este mensaje tiene poder. This message has power. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Si Jesús vino a salvarnos, You see, Jesus came to save us. y tal vez tú te preguntas, ¿de qué nos salvó? And maybe you're asking, what did he save me from? Él nos salvó de nuestros pecados, He saved us from our sin. porque la paga del pecado era muerte. Because the pain of sin is death. El pecado nos llevaba al infierno, You see, sin was taking us to hell. pero Cristo Jesús vino But Jesus y Christ Él tomó came. nuestro lugar en la cruz del Calvario. He took up our place upon the cross. Come on, tú y yo nada pudimos hacer You and I, we could not do para anything merecer la salvación. to be able to earn No salvation. pudimos comprarla. We couldn't be able to buy it. Fuimos salvos por gracia We were saved by grace. y la recibimos por fe. And we receive it by faith. El mensaje de la cruz The message of the cross. no solo lo tenemos que predicar en la Semana Santa, Not only that we need to preach it, lo tenemos que on- predicar continuamente. but we got to preach it continually. Come on, en las calles, In the streets, en los callejones, in the alleys, en el trabajo, at work, en la escuela. at Tenemos school. que predicar el mensaje de la cruz. we got to preach the message of the cross. Este mensaje tiene que ser, continuar siendo predicado You see, this message has to continue to be preached para que la visión continúe. so that the vision may continue. Ahora sí voy a entrar al mensaje. Now I'm going to enter into the message. Voltee su Biblia. Turn your Bibles. Si cuando yo digo eso allá en Las Vegas, When I say that in Las se Vegas, ponen contentos. they get happy. Primera de Corintios 1:17. You see, 1 Corinthians 1:17. Cuando esté ahí, diga amén. When you're there, say an amen. ¿Ya llegó? You arrived? Primera de Corintios 1:17. 1 Corinthians 1:17. Ponga atención. Pay attention. Dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es más, mi predicación fue sin usar discursos propios de sabiduría humana, para que el mensaje de la cruz de Cristo no pierda su eficiencia o su poder. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. Si no podemos permitir que se nos predique otro mensaje
que el mensaje de la cruz. We cannot allow any other message being preached unless it's the message of the cross. Y si vamos a anunciar el mensaje And if we're going to announce the message a la gente perdida to the lost people allá afuera, out there, tiene que ser el mensaje de la cruz, la verdad. it has to be the message of the cross, the message of Sí, truth. no podemos predicar el evangelio We cannot preach the gospel con palabras de sabiduría humana. with wisdom words. Este evangelio no se puede predicar You cannot preach this message con opiniones del hombre. with opinions of human El beings. mensaje está completo. The message is complete. Tenemos que predicar el mensaje de la cruz. We gotta preach the message of the cross. Hoy en día estamos viviendo en tiempos peligrosos. In today's world, we are living in evil times. Si Jesús dijo Jesus said en Mateo 24 in Matthew 24 que muchos iban a ser engañados en aquellos días. that many were going to be deceived in those days. Y hoy podemos ser engañados And today we can be deceived sin darnos cuenta. without realizing. Porque en las redes sociales Because in social hay media, predicadores there's preachers que predican la falsa doctrina. that they're preaching a false doctrine. Y hoy en día, And then today, para todo corremos a las redes sociales. for everything we run to social media, Para información, for information, para escuchar mensajes to hear messages que ni sabemos cómo se llama ese predicador. that we don't even know what's the name of that preacher. Come on, ¿cuántos pueden decir amén? How many can say amen to ¿Cuántos me that? están entendiendo? How many are understanding? Si el mensaje de la cruz no cambia, You see, the message of the cross does not change. come on, tuvo poder el día de hoy. It has power today. Come on, tiene poder el día de hoy It has power para seguir today cambiando y transformando vidas. to continue to change and El transform mensaje lives. de la cruz no cambia. The message of the cross does not change. En Mateo 24:35 Matthew 24:35. dice: el cielo y la tierra pasarán, Heaven and earth will pass away, pero mis palabras no pasarán. but my words will by no means Come pass on, el away. mensaje no pasará. The message shall not El pass away. mensaje es el mismo el día de The hoy. message is the same Este today. mensaje no pasa de moda. This message doesn't go out of Tiene fashion. poder para cambiar esta generación. It has the power to change this Come on, denle generation. un aplauso a Cristo Come on, Jesús give Jesus a good hand por el clap poder del mensaje de la for cruz. the power of the message of the cross. Quiero que voltee su Biblia I want you to turn your Bibles una vez más. once again. Primera de Corintios 2:1. 1 Corinthians 2:1. Cuando esté ahí, diga amén. When you're there saying amen, ¿Cuántos me están entendiendo en esta tarde? how many are Come on, understanding ¿habrá me? alguien que esté recibiendo algo en Is there esta tarde? someone that's receiving something today? Primera de Corintios 2:1 1 Corinthians 2:1. dice así. Pablo dice a los corintios: Paul speaking to the Corinthians here. así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, en otra versión dice, para comunicarles el mensaje de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech, of wisdom, declaring to you the testimony of God. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. And I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Mire lo que dice versículo 4. Look at verse 4. Come on, aquí está el mensaje. Here's the message. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu Santo. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder
de Dios. That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Sí, los corintios, The Corinthians, esta ciudad era una ciudad donde había mucha inmoralidad. this was a city with so much immorality. Y cuando fue, dice Pablo, cuando yo vine a ustedes por primera vez And Paul said, when I came to you for the first time para anunciarles el mensaje de Dios, to announce the message of God, dice, no llegué con excelencia de palabras I didn't come with excellence of words o de sabiduría humana. or of human wisdom, Antes me propuse no saber nada, solo a Jesucristo but I determined myself not to know anything among you, y de su muerte en la cruz. but of his death upon the cross. Dice, mi palabra, mi predicación fue con palabras, no fue con palabras persuasivas. He said, my speech and my preaching were not with persuasive words. Yo vine a predicarles un mensaje sencillo, decía Pablo. And Paul was saying, I came to preach to you a simple message. Ahora, Pablo no estaba diciendo Now, Paul was not saying que no tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, that you are not to have knowledge of the word, que no es importante leer la Biblia y estudiar la Biblia, that it's not important to read and study the Bible, que no es importante estudiar teología y ir al colegio bíblico. and that it's not important to study theology and go to Bible college. En el versículo 6 les dice también, In verse 6, he tells them also, sin embargo, but nevertheless, si quieren yo puedo hablar palabras sabias también I can talk to you in wise words con aquellos que ya han alcanzado madurez. with those that have reached maturity. Si alguien conocía la palabra, If there was someone that knew the word, la doctrina, the doctrine, era Pablo. it was the Era apostle un Paul. hombre estudioso. He was a studious Él man. conocía la ley. He knew the law. Sí, por eso es bien importante, That's why it's very important como cristianos, como hijos de Dios, as Christians, as children of God, continuar crecer to continue to grow en el conocimiento de la palabra de Dios. in the knowledge of God's word. Es importante prepararnos It is important to prepare y ourselves tomar clases como las de esta noche. and to take classes like tonight's classes. Si yo le digo a los líderes allá en Las Vegas, I tell my leaders there in Las Vegas, a los potenciales, a los discípulos, to the potentials and the disciples, y se los digo honestamente, seriamente, and I tell them honestly but seriously, como dijo un día John Maxwell, like John Maxwell said one day, como líderes as leaders, ya no es tan importante celebrar nuestro cumpleaños cada año. I mean, it's not so important to celebrate, our birthday every year. Cada año deberíamos celebrar cuánto hemos crecido en el conocimiento de la palabra del Señor ese año. But every year that passes, we should celebrate the knowledge of God's word and our growing in the word. Tenemos que celebrar cuánto hemos aprendido para ser mejores líderes ese año. We should celebrate that year, how much we have learned as leaders. That's what we should celebrate. Come on, ¿cuántos dicen amén? How many can say amen to ¿Cuántos saben que es that? más importante celebrar lo que hemos crecido espiritualmente How many know it's more important to celebrate how we've grown spiritually, que celebrar un año que nos estamos poniendo más viejos? that we are celebrating one more year, that we are aging and getting older? Pero Pablo decía, Paul said, mi palabra, my word, mi predicación fue con palabras, no fue con palabras persuasivas it wasn't with persuasive words de humana sabiduría, of human wisdom, sino con demostración but in the demonstration del Espíritu y de poder. of the Spirit and of power. Yo no sé si usted ha captado esto, I don't know if you capture this. pero Pablo decía, yo vine con ustedes con simple mensaje de la cruz, Paul said, I came with a simple message of the cross. pero cuando predicaba este mensaje But when I preached this message, había evidencias, there was evidence. come on, había demostración There was a del demonstration poder de Dios of the power para of God transformar, to transform, para cambiar, to change, para hacer milagros, to do para hacer miracles, sanidades, to do healings, maravillas,
to do Es lo wonders. que hace el mensaje de la cruz. That's what makes it of the Hay message of the cross. demostración del poder There is del a Espíritu Santo. demonstration of the power of the Holy Ghost. Si Pablo sabía See, Paul knew que el trabajo del predicador that the work of the preacher es simplemente predicar, is just simply to preach. y el trabajo del Espíritu Santo, And the work of the Holy come on, es Spirit demostrar su poder, is to demonstrate His respaldar el power, mensaje, to back up the respaldar el message, mensaje con el poder to back up the del message Espíritu Santo. with the power of the Holy Spirit. ¿Qué es demostración? What is demonstration? Es prueba, It is proof of. evidencia, It is evidence of. manifestación. It is manifestation. ¿Qué era esta demostración del poder? What was this demonstration of the power? La demostración era que los corintios, It was the demonstration that the Corinthians, al escuchar este mensaje de la cruz, as they heard this message of the cross, ellos creyeron. they believed. Come on, fueron transformados They were por el transformed poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Es lo que hace el mensaje de la cruz. That is what makes the message Come of on, the cross. transforma vidas, It transforms hace lives. libre al cautivo, It makes the captive rompe free. cadenas, It breaks rompe chains. ataduras, It breaks quebra bondages. adicciones, It breaks addiction. adicciones de droga, de alcoholismo. It breaks addiction of Es lo que alcoholism and hace el drugs. poder del mensaje de la cruz. That is what the message of the cross does. Solo el poder de Dios It's only the power of God pudo cambiar tu vida. was able to change your life. Dile al que está al lado de ti, solo Cristo Jesús Tell the person next to you, pudo cambiar tu vida. only Jesus Christ was able to change your life. Si escúchame bien, Listen to me carefully. lo que le sucedió a esta gente de Corintios What happened to these people in Corinthians? era gente que estaban envuelta en la inmoralidad, There were people that were involved in immorality, en pecado. in sin. Y lo que sucedió con esta gente And what happened with these people, fue el resultado, no fue el resultado it wasn't the result of de una predicación con una exhibición emocional solamente. with an exhibitional, emotional presentation In or preaching other of a words, message. Paul didn't just show up and put a show to them. En otras palabras, Pablo no nomás se presentó ahí con un show, con algo ahí. He didn't just show up No. and entertain the people with a message. No se presentó y entretenió ahí a la gente con un mensaje With nomás a ahí. message full of jokes. Con un mensaje lleno ahí With a de message. tantas, With an empty message. con un mensaje vacío. No, he went under the power of the Holy Spirit. Pero se presentó bajo el And it was a poder. simple message. Era un mensaje It simple. was the message of the cross. Era el mensaje de la cruz. But when he preached, Pero cuando lo when he predicaba, preached this message, cuando predicaba este the Holy mensaje, Spirit showed up. el Espíritu Santo The se power of the presentaba. Holy Spirit showed up. El poder del The Espíritu power of se the Holy presentaba. Spirit El poder del Espíritu backed up his message respaldaba su because there were mensaje. demonstrations. Porque era una demostración. People were changed. Gente era They were getting cambiada. delivered Se eran by hechos the power libres of the Holy por el Spirit. poder del Espíritu Santo. Because the message of Paul Porque el mensaje de Pablo was true and powerful. era real y poderoso. It was not just a show. No nomás era ahí nomás una He wasn't presentación. there just to entertain people. No estaba ahí nomás para entretener a gente. Come on, this morning I didn't come to entertain you. En esta mañana no vine a entretenerte. Even though this used to be a theater before. Aunque este era un teatro antes. But now is the house of the Lord. Pero ahora en la casa del Señor. People are getting transformed here. Gente está siendo The transformada power of the Holy aquí. Spirit is El here. poder del Espíritu The Santo word está of aquí. God is being preached with power. La palabra de Dios está That's siendo why you are predicada. here. Por eso estás tú aquí. Because the word is preached with power. Porque la palabra está siendo predicada There con is poder. demonstration. Hay demostración. The Holy Spirit shows up El Espíritu Santo se presenta.
Y ese fue el mensaje que predicaba Pastor Sonny And that was the message that Pastor Sonny, our y los founder, primeros preached. pioneros. And the first pioneers. Él comenzó este ministerio He started this ministry con un mensaje verdadero y poderoso. with a true and powerful message. Come on, he preached the power with power. Él predicó este mensaje de poder con poder. He preached the message of the cross. Él predicaba el mensaje de la And cruz. the Holy Spirit would show up. Y el Espíritu Santo There were llegaba. demonstrations Había there demostraciones in the hood. allí en el vecindario. And look what this message has brought us. Y mira lo que el mensaje nos ha traído. It had brought us this far. Nos ha traído hasta este But momento. because we haven't lost Porque no hemos perdido to preach that message of the cross. de predicar el mensaje de la cruz. Because of this message, Por este mensaje, people are being transformed gente está siendo transformada around the world. alrededor del Come on, you have mundo. to be excited for that. Tienes que estar emocionado You por have to get eso. excited for that. Tienes que emocionarte por eso. That people are getting transformed Que gente está siendo transformada around the world. por todo el mundo. Even in Vegas, Aún en Vegas, en la ciudad del pecado, en Sin City, hay gente está siendo transformada there's people there being transformed por el mensaje de la cruz. by the message of the cross. Y esta visión continúa. And this vision will continue. Come on, no nomás solo tenemos una iglesia, Not only that we have a church here, pero hace varios meses abrimos otra iglesia. but a few months ago we just opened ¿Por up qué? another Porque hay church. necesidad. Why? Because there is a Y lot of need. nosotros tenemos el mensaje, que hay poder en el mensaje, And we have this message que that has libera power, gente, that que delivers people, transforma al perdido. that transformed the lost one. Para concluir, quiero darle un ejemplo. To conclude, I want to give you an example. Ese nuevo local que abrimos, That new building that we opened, no lo forzamos. we did not force it. Dios abrió puertas. God opened doors. Y entramos, fíjese, entramos sin pagar renta. And we enter without paying rent. Tal vez el Señor dijo, yo sé que no tienes mucha feria, And the Lord probably said, I know you don't have, much money, pero tienes fe. but you have faith. Y abrió ese el local. And he opened that local building. Caben como 300 sillas. There's about 300 seats that fit in there. Y cuando salimos a evangelizar antes de abrir, And when we went out to evangelize before we opened this place, uno de los hermanos tocó una puerta one of the brothers, he knocked the door. y salió un hombre como sus 40 años And this man, he was probably in his 40s, came out of the house con su the door, familia, su esposa. with his family, his wife. Y allí en la puerta de su casa, And in the doorstep of his house, él aceptó el mensaje de la cruz. he accepted the Él message of the aceptó a cross. Cristo Jesús. He accepted Jesus Christ. Él estaba enfermo, He was sick. tenía cirrosis en el hígado. He has cirrhosis in his liver. Antes de abrir la iglesia, And before we opened the church, él llegaba a los rallies. he will get there to the rally. Come on, él llegaba al evangelismo con su familia. He will get there to evangelism with his family. Cuando abrimos la iglesia, When we opened the church, llegó con todos sus hijos. he got there with all of his children. Les gustaba ir al kids gang. They like to go to the kids gang Salían classes. contentos. They will come out happy. Pasaba todos los llamados al altar. He will come and respond to all the altar calls. Él decía, man, yo amo a mi iglesia. He will say, I love my church. Y tenía no solamente varias semanas abiertas. And we just had a few weeks that we were open. Y de un de repente, And all of a sudden, cuando después de un mes y medio, after like a month and a half, ya no lo miramos. we didn't see him. So, mi esposa me dio su teléfono, le hablé y no me contestó. So my wife gave me his number. I called Otro him. He did líder not le answer. habló, no le contestó. Another leader called him. He did not answer. Pero una semana, It was like about a week como 2 semanas después, or 2 weeks after. miramos que una señora entró a la iglesia. We saw that this lady came in the church. No sabíamos quién era. We didn't know who she was. La recibimos We received her, y ella le dijo a uno de los líderes and she told one of the leaders y a there mi esposa, and my wife, le dijo, yo soy la mamá de Nardo.
And she said, I am the mother of Nardo, el hombre que venía cada vez a la iglesia. that man that would begin to come to church. Y dice, Nardo falleció el lunes. Nardo passed away on Monday. Tenía varias semanas en el hospital. He had various weeks in the hospital. Y dice, me siento mal. And I feel bad. Porque él siempre se levantaba los domingos, He will always get up on Sunday mornings, preparaba a sus hijos contento porque iba a ir a su iglesia. and he will prepare his children happily to take them to Y church. cada domingo me decía, And every- mamá, acompáñame a la iglesia. And every Sunday he would tell me as his mother, come and join me to church. Mamá, acompáñame a la iglesia. Mom, just Y ella join me to estaba church. llorando. And she was Y crying. dijo, nunca acepté esa invitación. And she said, I never accepted that invitation. Y cuando íbamos a comenzar el servicio, And when we were going to begin the service, empezó a llegar familiares de él. and there was family members of him that began to come Se through the llenaron dos doors. filas enteras de familia de Nardo. And there was 2 rows filled with family of Nardo. Come on, hay mucha necesidad. Vamos, there's a Y lot es of lo que need. Dios hace. And that is what God does. Donde alguien responde a la necesidad When somebody responds to the y need, dice por fe, and by faith, vamos a ir y abrir otra iglesia, vamos a ir a... we're going to go and open up a new Y church. toda esa familia aceptaron a Cristo Jesús. And the whole family accepted Jesus Christ. No podemos parar We cannot stop o dejar que esta visión pare. or allow for this vision to stop. Tenemos que regresar y mirar de vez en cuando We gotta turn back and look once in a while a nuestros principios humildes. to our humble beginnings. Y para terminar, And to close, este mensaje de la cruz this message of the cross, fue predicado en esta tarde. it was preached this Si tú afternoon. crees en este mensaje If you believe in this message, que aún tiene poder el día de hoy, that it still has power today, el poder del Espíritu Santo, the power of the Holy come on, Spirit puede demostrarse en tu vida en esta tarde. can be demonstrated El upon your poder del life. Espíritu Santo The power of the puede Spirit demostrarse, can be come on, en tu demonstrated situación. in your situation. No importa por lo que estés atravesando. Doesn't matter what you're No going through, importa qué tan grande es tu problema. how big your Si problem tú is. crees en el mensaje de la cruz, If you believe in the message el of the Espíritu cross, Santo puede demostrarse en tu vida. the Holy Spirit can be Habrá alguien demonstrated que lo upon your crea life. en esta Is tarde. there someone that believes this? Si hay poder See, there's power en el Espíritu Santo, in the Holy Spirit. solo tienes que creer. All you gotta do is just believe. ¿Por qué no te pones de pie conmigo en You esta may tarde? stand this afternoon.